Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy para nuestra clase asincrónica de ciencias vamos a terminar de ver las características del reino vegetal. ¿Listo? Entonces sacamos nuestro cuadernito de ciencias naturales, vamos escribiendo la fecha del día de hoy. ¿Listo? Escribimos la fecha del día de hoy. Entonces, febrero 17 del 2021, clase número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, como título, escribimos el reino vegetal. Entonces, el reino vegetal es uno de los reinos más grandes de la naturaleza. Ustedes van a copiar este diagrama tal cual se encuentra ahí. ¿Listo? Entonces, el reino vegetal se divide en dos grupos de plantas. Las plantas vasculares, que son aquellas que tienen xilema y floema, ya voy a escribir por acá, el xilema y el floema, que son tubitos que hay al interior de estas plantas y que permite que suba el alimento y que baje el alimento que ellas producen en el proceso de la fotosíntesis. ¿Listo? Esas plantas vasculares se conocen, se dividen en plantas sin semillas y en plantas con semillas. ¿Listo? Y las plantas no vasculares son aquellas que no alcanzan a desarrollar esos básculos, o sea, no tienen xilema ni floema y no desarrollan muchas raíces y muchas hojas. ¿Listo? Ahí está, dentro de esas están los helechos y los musgos. ¿Listo? Vamos a complementar viendo un videíto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. ¿Quieres saber más sobre este tema y Bueno, entonces vamos a complementar. ¿Listo? Entonces, las plantas tienen unas características que pues ya todos conocemos. Entonces, las plantas tienen unas partes, ¿cierto? Perdón, por acá. Unas partes, ¿listo? Los organismos del reino vegetal, o también conocido como el reino de las plantas o el reino plantae,
Los seres que componen este reino son pluricelulares, o sea, en su interior hay miles de millones de células, ¿listo? Que son capaces de elaborar su propio alimento, ¿listo? Las plantas pueden habitar en ambientes terrestres y en ambientes acuáticos, ¿listo? Las partes de las plantas, las recordamos, los frutos, que se dan por la semilla, que tienen una carnosidad, que es lo que nos comemos, y al interior están las semillas. No todas las plantas dan frutos, ¿listo? Las flores, que son el órgano reproductor de la planta, de la cual sale el polen, ¿cierto? Para que los otros seres vivos, como las abejas, los colibríes, desplacen este polen de un lugar a otro y por eso hayan distintos tipos de plantas en diversos lugares. Las hojas, que son las que elaboran el alimento de la planta. ¿Por qué? Las hojas son las que absorben la energía solar y es allí donde se realiza el proceso de fotosíntesis mediante una estructura muy pequeña que se llama estoma. ¿Listo? El tallo, que es el que le da soporte, la estructura como tal a la planta y se comunica a la vez con la raíz, y pues la raíz es la que absorbe todos los nutrientes que requiere la planta para, para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, estas cosas las tienen que ir teniendo claras porque más adelante la actividad que vamos a hacer en la plataforma de Live Worksheets les van a salir. Entonces, recordemos, la planta tiene 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción, como cualquier otro ser vivo, ¿cierto? Las plantas son pluricelulares y fabrican su propio alimento, ¿listo? ¿Cómo se clasifican las plantas? ¿Listo? Vamos a complementar esa información. Se clasifican según su tamaño en árboles, como lo vimos en el video, en arbustos, que son plantas que crecen a cierto tamaño, no superan más de los 2 metros de altura, y las herbáceas, que son hierbas muy pequeñas, ¿listo? Como el diente de león y demás. Según su forma de reproducirse, entonces hay plantas sin flor, como los musgos, helechos y algas, y hay plantas con flor, que son las gimnospermas y las angiospermas. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a complementar. Entonces, las plantas sin flor se reproducen a través de esporas. ¿Listo? Las plantas sin flor se reproducen a través de esporas, que son unas estructuras muy pequeñitas que se las lleva el viento, se las lleva el agua y llegan a otro lugar y allí se reproducen. Entonces, aquí están los musgos, los helechos y las algas. ¿Listo? Y las plantas con flor son las gimnospermas. Las gimnospermas no tienen fruto que proteja la semilla. Entonces, por ejemplo, de los pinos, ese fruto que da los pinos que a veces ponen en los árboles de Navidad, eso que se llama una piñita, eso es el fruto de las gimnospermas, pero no tienen semilla como tal, sino son pequeñas esporas que vuelan y así se reproducen las gimnospermas. Y las angiospermas son plantas más evolucionadas, sus flores son más complejas y por lo general muy llamativas. Y sus semillas se encuentran recubiertas por un fruto, eso que son la gran mayoría de las plantas. ¿Listo? Entonces vamos a continuar por acá con nuestra presentación. ¿Listo? Entonces, seguimos. Bueno, vamos con la actividad. ¿Listo? Entonces, primero ustedes van a consultar qué es la fotosíntesis y cuál es su función. Para eso vamos a ver otro video que nos va a explicar más a fondo qué es la fotosíntesis. Ustedes allí van a escribir su respuesta o pueden buscar en Google más información para complementar. ¿Listo? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol,
el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua. También necesitan la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Y ustedes se van a sacar notas excelentes, ¿cierto? Bueno, continuamos. Entonces, luego de que ustedes describan el concepto de como tal la fotosíntesis y su función, van a realizar el segundo punto. Dice, realiza un dibujo que explique cómo se da la fotosíntesis. Yo se los pongo acá para que les quede más sencillo. Entonces, aquí ya muestra cómo es todo el proceso, ¿cierto? Cuando hablamos de sales minerales, son pequeñas sustancias que están en el suelo que se dan por la descomposición de materia orgánica, de restos vegetales, del excremento de algunos animales y demás. ¿Listo? Entonces, esos se encuentran en el suelo. ¿Listo? Cuando esas sustancias suben por la planta, suben a través de los dos elementos vasculares que tienen, que son el xilema y el floema. A través del xilema, voy aquí a mostrarlo. Aquí vamos, perdón, voy aquí a anotar. Entonces, el xilema son unos tubitos que suben y el floema son otros tubitos que suben y bajan. ¿Listo? Y a través de los cuales van la mezcla de estos nutrientes. ¿Listo? Entonces, la mezcla de agua y sales minerales se llama savia bruta. ¿Listo? Y suben a través de la raíz por estos conductos. Aquí en las hojas, cuando llega a la hoja el dióxido de carbono, que ellas absorben ese dióxido de carbono, que es el aire contaminado que está en el ambiente, ellas absorben el dióxido de carbono por las hojas. Y además de absorber el dióxido de carbono por las hojas, también absorben la luz del sol. ¿Listo? La luz del sol y el dióxido de carbono se combinan, ¿cierto? Y forman como una especie de carbohidratos, ¿cierto? Que dan energía a la planta. Entonces ellos se mezclan allí dentro de cada una de las células que tiene la planta al interior, generan todo ese proceso de fotosíntesis y generan todos, descomponen esos carbohidratos para que la planta pueda sobrevivir y producir su propio alimento. Entonces, esos carbohidratos también se mezclan aquí con la savia bruta. Entonces, la mezcla de dióxido de carbono y luz se llama savia elaborada, porque la elaboran acá en las hojas. Y así es como la planta, pues, realiza su proceso de nutrición y también va ligado un poquito el proceso de respiración. ¿Listo? Bueno. Luego de hacer el segundo punto, pasamos al tercer punto. Dice, dibuja los tres tamaños de las plantas, hierbas, arbustos y árboles. Entonces ustedes van a hacer ese dibujito. Y por último, vamos a ir a nuestra página de Live Worksheets. El cuarto punto dice actividades virtuales sobre Live Worksheets. ¿Listo? Entonces vamos a salir por acá y les voy a mostrar cuáles son esas actividades. Entonces ustedes en su plataforma ya tienen habilitado, pues en su cuadernito, el cuadernito de ustedes es este, le dan clic ahí encima y van a resolver las dos actividades que tienen allí. Entonces la primera es que ubiquen el proceso de fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen, perdón,
espérenme, les cambio esta porque quedó mal. Bueno, entonces les estaba diciendo, vamos a completar este gráfico. Entonces, a la planta que ingresa. Entonces, lo que ingresa está aquí con los cuadritos azules. ¿Listo? Y otra vez vuelve a salir. No. Perdón, permítanme corregir un momento. Bueno, qué pena con ustedes, pero me tocó corregir ahí unos pequeños puntos porque no aparecían los nombres para que complementaran bien. Bueno, hace rato les decía que la fotosíntesis y la respiración son dos procesos muy similares, ¿cierto? Entonces, la fotosíntesis la hacen de día las plantas, ¿listo? Porque requieren de la luz solar, ¿listo? Entonces, la fotosíntesis solo se realiza de día. Mientras que la respiración la realizan por lo general de día y de noche. ¿Listo? Es todo el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué en la noche no hacen fotosíntesis? Pues porque no hay la luz solar. Entonces ahora sí vamos aquí con la actividad. ¿Listo? Entonces ustedes van a resolver esta actividad que está acá. ¿Listo? Ustedes la van a encontrar en su cuadernito. Dice, arrastra adecuadamente las palabras en el lugar que corresponde. Entonces, ustedes tienen que mirar muy bien las flechas. Entonces, ¿qué entra a la planta? ¿Listo? Hay dos flechitas que entran. ¿Qué es lo que ingresa a la planta para que realice la fotosíntesis? Aquí también hay cuatro flechitas. Aquí hay dos, abajo hay dos. ¿Y qué sale de la planta? ¿Listo? Siguiente, dice, escoge la palabra correcta para completar el enunciado. Entonces, ustedes van leyendo, despliegan aquí y seleccionan la opción que corresponde. Todos es igual. Siguiente, selecciona la respuesta correcta para cada pregunta. Entonces van leyendo y van dando clic encima de la que consideran. Si no es esa, pues le vuelven a dar clic encima y deja de esa y la corrigen. ¿Listo? Y por último, pues le dan aquí en terminar. ¿Listo? La siguiente actividad tiene que ver también con el reino de las plantas, pero más hacia su clasificación. ¿Listo? Entonces ya se las muestro. Bueno, entonces ustedes aquí al lado encontrarán esta otra actividad, clasificación y características de las plantas. ¿Listo? Omitimos esto de consultar en las páginas del libro. ¿Listo? Entonces dice, ¿qué ¿qué tres funciones, cuáles son las tres funciones que realizan las plantas? Desplegamos acá, leemos y seleccionamos la opción correcta. ¿Listo? Indica las características de las plantas. Entonces, ¿cuál de esas tres características pertenece a las plantas? Las plantas sin flores se reproducen mediante, entonces seleccionamos. Las plantas con flores se reproducen por, entonces seleccionamos. Dice, une las flechas para indicar qué tipo de planta es. ¿Listo? Entonces aquí, pues unimos y recuerden que tienen que estar muy seguros porque esas líneas sí no se pueden borrar. Y por último le damos en terminar. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por la clase del día de hoy. Les voy a dejar habilitado en sistemas saberes para que suban el compromiso hasta el día sábado en la noche. ¿Qué incluye ese compromiso? Que subamos evidencia del cuaderno de lo que hicimos la clase el día lunes, que fue lo que vimos de lo de los hongos, lo de los protozoos, más lo que realizamos el día de hoy del reino vegetal. ¿Listo? Y las dos actividades de la Chips, pues esas me llegan automáticamente a mí las notas. ¿Listo? Entonces, por favor, que tengan un buen día, cumplidos con todas las actividades, no dejen para última hora porque se les acumula el trabajo. Un abracito para todos.